doctor Jiménez de los Santos. Don Fernando, ¿cómo un psiquiatra como usted se adentra en el mundo de las paraciencias? Pues porque no era psiquiatra todavía. Yo empecé a sentir interés por estos temas pues cuando era un adolescente. Y luego después me hice médico y me hice psiquiatra, pero paralelamente, no, tampoco te diría que por complementar o por tener un mayor conocimiento para estudiar estos temas, sino de una forma vocacional, como dos aspectos muy separados de mi vida y de mi actividad, que sin duda alguna se imbrican en muchos momentos, ¿no? Y se enriquecen mutuamente, pero son dos cosas que llevo muy separadas. De hecho, sigo ejerciendo la psiquiatría y dentro de la psiquiatría pues soy un psiquiatra convencional y con un buen conocimiento de la psicofarmacología, pero no mezclo para nada estos temas, aunque siempre hay alguien que, bajo el pretexto de tener algún problema, pues acuda a la consulta buscando en mí el aspecto de teóricamente experto en estos temas y para plantearme alguna cuestión paranormal, pero no es lo habitual. No tengo muy separadas las dos cosas. La parapsicología en España no está incluida entre las ciencias académicas. ¿Llegará algún día a estarlo? Supongo que sí, es cuestión de tiempo, pero tampoco por ahí fuera alcanza el rango de ciencia o de disciplina académica. Lo más que se hace es dedicar un departamento dentro de una universidad y puede que en algún curso de doctorado esté incluida optativamente la parapsicología para aquel que esté estudiando doctorado, pero normalmente no tiene el rango de universitario en ningún sitio que yo sepa. Ahora se está intentando, se empieza a plantear en algunas universidades que con la oposición de los estamentos académicos más ortodoxos y más clásicos, pues empiezan a plantear la parapsicología como una carrera universitaria. Posiblemente sea pronto para ello. Yo creo que aunque hay métodos que se pueden aplicar, estamos trabajando con algo que en líneas generales se produce de una forma espontánea, que el dotado, que es el que podría proporcionar una mayor materia para el estudio y para obtener conclusiones, no controla, no domina su capacidad. El ambiente rígido de la investigación pues es un obstáculo, es un freno, no favorece en absoluto el desarrollo de sus capacidades y sobre todo que no sabemos lo suficiente de la fisiología cerebral como para poder empezar a plantearnos cuál es la bioquímica de los fenómenos paranormales. Creo que la parapsicología ha recorrido un camino que ahora está en una situación de paréntesis o de estancamiento, si quieres, y que el próximo salto lo dará después de que lo den los neurólogos, cuando se empieza a conocer con mayor profundidad cuál es el metabolismo cerebral y qué sustancias intervienen pues en los sentimientos vitales y de qué manera condicionan la aparición de fenómenos paranormales. Habla usted de los, digamos, estamentos científicos que de alguna manera son reacios a la llevada de la parapsicología a las universidades. Entre ellos hay algunos que incluso se constituyen en famosas asociaciones de alternativas. ¿Qué les mueve a esta actitud? Yo creo que razones personales, razones individuales que pueden confluir en un grupo con una forma más o menos coherente, pero cada uno tiene sus propias motivaciones, no ya para el escepticismo, que el escepticismo es algo absolutamente lícito, creo que es una postura a exigir en cualquiera que investiga o que se acerca a un tema, sino parten de una actitud, no te voy a decir rigurosa, te diría dogmática, en la que este tipo de fenómenos no caben. Y el planteamiento es el mismo que el que tenían los inquisidores, salvando las distancias. No es que yo a estas actitudes pues las quiera, no sé, faltar el respeto o agredirme, mucho menos, pero el inquisidor sabía la verdad previamente, había una gran diferencia cultural, una superioridad cultural respecto al teórico brujo, y el inquisidor sabía previamente cuál era la verdad. Y hasta que no obtenía esa verdad que él conocía ya antes
del interrogatorio, de la tortura del acusado, pues no le dejaba en paz, no paraba. La actitud, la alternativa racional a la pseudociencia y en otros grupos similares, que hay muchos extendidos por todo el mundo, la actitud es también de una superioridad cultural, es plantearse previamente cuál es la verdad, ellos la conocen, la saben, y por lo tanto lo que no se ajuste a ese criterio, a ese conocimiento suyo, pues es espúreo, es trampa, es truco, es sugestión, y tienden pues a rechazarlo, a desprestigiarlo, y en definitiva pues arrojarlo al cubo de la basura. Es la actitud menos científica que puede tener un presunto científico, a mi juicio, ¿no? Desde sus orígenes hasta la actualidad la parapsicología ha evolucionado bastante. ¿Cómo cree usted que va a evolucionar a partir de ahora? No lo sé, te comentaba antes que el paso siguiente, a mi juicio, el paso importante será encontrar cuál es el fondo bioquímico de todo eso. No porque esté ahí la causa, sino porque todo lo psíquico y lo paranormal también tiene que ver con lo psíquico. De hecho, va no por la vía racional, sino por la vía afectiva, pues tiene mucho que ver con los sentimientos vitales. Yo, antes de pedir la excedencia en el hospital psiquiátrico en el que trabajaba, había iniciado una investigación porque veía que pacientes con depresiones que cursaban con un gran fondo de ansiedad, o pacientes de una neurosis de ansiedad, o con cualquier problema psicológico que implicaba gran angustia, muchos de ellos presentaban capacidades paranormales que hasta ese momento no habían tenido, y que luego, una vez que remitían la angustia con el tratamiento adecuado, esas capacidades desaparecían, como si el fenómeno paranormal requiriese que hubiese un ambiente bioquímico especial en el cerebro. No quiere decir que un descenso del nivel de serotonina o que otra cosa. Probablemente el problema sea mucho más complejo. Pero eso es algo que también enlaza con la personalidad de muchos de los videntes, de los médiums, de los sensitivos, sobre todo en los varones. En las mujeres parece que eso se da con más naturalidad, con más espontaneidad. En los varones, en la mayoría de ellos que tienen estas capacidades, son personalidades muy peculiares, muy neuróticas, con grandes conflictos en su relación con el entorno. Es gente muy insegura, es gente que está reflejando un mal metabolismo cerebral en el fondo. Creo que el paso viene por ahí. Lo que pasa es que este factor que te comentaba pues contribuye a que la investigación sea difícil, y por citarte un ejemplo, pues está el de un presunto dotado como era Ted Serios, capaz de fenómenos telequinéticos de tal envergadura como impresionar placas fotográficas, películas sensibles, y que bueno, el tema quedó sin resolverse definitivamente porque por su personalidad, su tendencia al alcoholismo, pues el hombre acabó cansándose y se marchó, abandonó la investigación. Eso sucede con la mayoría de los dotados. Es difícil concebir a una persona ecuánime en la que hay un predominio de lo racional y una visión muy objetiva, fría y desapasionada de la vida. Es difícil concebirlo como un dotado. Yo no me imagino a un economista, al director de un banco o a un empresario que tenga esa sensibilidad especial que implica la capacidad paranormal. Yo creo que la línea de investigación va por esa vía y que hay mucho por hacer, puesto que estamos a esos niveles, los neurólogos y los psiquiatras estamos todavía bastante en una actitud empírica y conociendo, descubriendo muy fragmentadamente, muy poco a poco lo que sucede realmente a nivel bioquímico en el cerebro. Creo que por lo tanto tiene que pasar décadas para que se pueda encontrar lo que yo creo que se puede encontrar, es decir, una sustancia que desarrolle la capacidad telepática, por ejemplo. Pienso que eso en el futuro será posible, tomarte una píldora pues, para ser más vidente de lo que eres. Estamos acostumbrados a ver en periódicos y revistas anuncios en los que presuntos videntes o sanadores o elementos por el estilo acompañan a todos esos títulos el de parapsicólogo para darle más credibilidad a sus supuestas actividades y bueno, obtener mayor lucro. Esa imputación del término parapsicólogo ¿está haciendo daño a la parapsicología seria? Yo te diría que no.
ese tipo de mensajes, ese tipo de anuncios está dirigido a un público muy específico al que los títulos o los diplomas le pueden resultar algo impresionante o que concede credibilidad a aquel que los exhibe en su pared. Yo conozco un celebérrimo vidente que ejerce aquí en Madrid, que tiene, yo qué sé, puede que tenga 40 títulos, diplomas, todos absolutamente falsos, pero él sabe que eso impresiona a muchos de esos clientes y les lleva a entrar con una actitud que para él es muy conveniente, ¿no? Pero el medio, en el ambiente intelectual o social en el que puede tener eso importancia, no incide lo más mínimo. Para ti, para mí o para la mayoría de los que nos están oyendo, pues que alguien ponga en sus tarjetas de visita que es parapsicólogo no garantiza absolutamente nada. De hecho, yo no sé lo que es ser parapsicólogo, no sé si alguien podrá explicármelo, pero yo no sé lo que es eso. Cambiando de tema, uno de los temas de actualidad que más páginas está llenando en todos los medios de comunicación, tanto especializados como no, es el tema de la desclasificación de los expedientes OVNI que tienen los militares españoles. ¿Cómo valora usted la situación hasta el momento? Yo la valoro negativamente. Me siento, como tantos otros investigadores o divulgadores del fenómeno, me siento estafado a ese nivel, después de tantos años de esperar por parte del gobierno correspondiente que se desclasificara el fenómeno y que se diera a la opinión pública, conocer a la opinión pública lo que se tiene en los archivos del Ministerio del Aire. Parecía que se había conseguido cuando en el año 92, me parece que fue, en el Escorial, pues el teniente coronel Bastida pues anuncia de una forma oficial que se van a desclasificar. De hecho, son 30 y tantos los informes que hasta hoy se han desclasificado, y lo que pasa es que en la mayoría de ellos se incurre en el mismo defecto, por llamarlo así, que en otras épocas gloriosas, y gloriosas entre comillas, que uno prefiere no recordar, ¿no? En las que se incluye en esos informes pues una interpretación oficial, una versión oficial que, bueno, Juanjo y yo estuvimos comiendo, pues, parece que fue el jueves, ya hablando de ese tema, porque se había presentado en el Ministerio un pliego de firmas de investigadores del fenómeno OVNI, pues pidiendo, rogando que hubiera realmente claridad en ese tipo de informes. Y lo que él ha visto, él es un periodista concienzudo y tenaz, lo que él ha comprobado de una forma fehaciente y clara es que esas interpretaciones que se dan en la mayoría de los casos son falsas. El otro día grabé un programa hablando de estos temas en Antena 13, que el programa lo pidieron del Ministerio y que está en este momento pues en manos del jefe del mando operativo aéreo. No sé si me pondrá una querella por ello o no, por acusarles de mentir, pero es la única conclusión que uno puede sacar después del estudio de esos informes, que pueden ser convincentes, pueden ser válidos para el que no está enterado bien del tema, para el público en general, que en definitiva es probablemente lo que se pretende. Pero cuando estás leyendo un informe en el que la explicación que se da después, que era el planeta Venus, y a esos mismos pilotos que han protagonizado ese suceso, pues tú los has entrevistado y has estado hablando con ellos años atrás, bueno, sabes que sin duda alguna te están engañando al darte esa versión de los hechos. En fin, yo creo que es un tema del que no merecería la pena hablar. Diría que, bueno, que sin entrar o sin querer entrar en el riesgo de que a uno lo lleven a la cárcel por hablar duramente de ello, yo te diría que lo que merecen ese tipo de informes hasta ahora, en el mejor de los casos, es el desprecio. Según los detractores del fenómeno OVNI, este lleva varios años muerto. ¿Eso es cierto o es una falacia? Pues, hombre, yo creo que vosotros estáis en mejor situación que los que vivimos dentro de una ciudad para opinar. La información que se recibe constantemente no es esa, ni mucho menos. Lo que pasa es que los ovnis han dejado de ser noticia. Volverán a serlo pues durante el mes de agosto, cuando falten noticias de tipo político y social, pero
pero es un fenómeno que se está produciendo constantemente. Probablemente no sean tan frecuentes ni tan aparatosas como las oleadas de los años 50 o 60 o 70 incluso, pero el fenómeno se sigue produciendo constantemente. Lo que pasa es que ya no interesa, llega un momento en que los medios de comunicación, los medios de difusión, bueno, han agotado el tema, han tropezado con un muro, con el mismo con el que tropiezan los investigadores desde su terreno, y ya no queda otra cosa que decir que lo mismo que habrían dicho pues 6 meses o 6 años atrás, ¿no? Aparece un ovni sobre el cielo de Toledo y hay 300 testigos pues que lo ven, y era luminoso y evolucionaba pues de tal o de cualquier manera, ¿no? Eso llega un momento en que por reiteración pues deja de ser noticia, pero el fenómeno sigue estando ahí. Ya para concluir, nos gustaría que nos comentara un poco, al parecer está preparando un nuevo libro. ¿De qué va a tratar, si puede adelantarnos algo? Es un libro de encargo para la editorial Anaya sobre la brujería. Y bueno, lo que pasa es que no se pretende que sea un libro de esos en el que uno aporta su propia experiencia, porque no la tengo, no he sido brujo. Pero inevitablemente, aunque es un libro de esos grandes, previsto para ir al 50% de texto y de ilustraciones, que se va a editar, pues antes de editarlo en España se editará en Alemania, en Suecia, en Holanda y en otros países y en diferentes idiomas, pues uno no puede evitar, ya por costumbre, por inercia, complicarse la vida y empezar a investigar un poco y buscar las raíces del tema. Y eso me está ocupando mucho tiempo. Muy bien, pues no le vamos a restar más de ese tiempo tan precioso para usted. Muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Sierra de Acción en Cadena SER. Pues gracias a ti y gracias como siempre a los oyentes por su paciencia.